Un año más. Los días corren, el tiempo vuela y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? En este finito momento dentro de un infinito mundo de posibilidades, lo único que buscamos es vivir. Vivir, ¿pero cómo? Solemos vivir con estrés, restricciones y llenos de preocupaciones. A veces nos preguntamos, ¿qué sucederá con nosotros mañana? ¿Qué esperamos de nosotros mismos? ¿O simplemente qué haremos cuando termine el día? Al final la respuesta es que nos olvidamos de vivir nuestra propia vida. Nos empeñamos en buscar respuestas sin un mínimo sentido, que así como vienen, se van. Y en un instante, nuestra vida se ha ido. ¿Por qué no podemos solo olvidar aquellas preocupaciones y ser libres? ¿Por qué no podemos volver a aquella época en la que éramos jóvenes y nuestra única preocupación era no preocuparnos? ¿En qué gastas tu tiempo? Esa es una pregunta que podrías responder rápido, pero que al mismo tiempo te deja meditando por días. Cuando somos niños, el tiempo no es una preocupación. Lo gastamos en experimentar el mundo, sorprendernos con cada pequeña cosa, evento o experiencia que nos encontramos. Los jóvenes, ya perdiendo parte de esa chispa, son obligados al estudio y el adoctrinamiento, perdiendo su juventud en complejos libros. Y cuando al fin despiertas de una vida sin sentido y quieres recuperar todo el tiempo perdido, sucumbes ante tus propias fuerzas. ¿En qué estás? ¿Qué haces ahora mismo? ¿En qué piensas? ¿Estás sentado, parado o acostado? ¿Dónde? ¿Por qué y con quién? Puedes responder todas estas preguntas, pero al final, ¿de qué servirá? Nadie lo sabe, porque aunque intentemos entender, no vamos a ver nada más que una simple ilusión. Tiempo al tiempo, pero si hablamos de él, la pregunta es, ¿yo vivo por él? ¿O él vive por mí? Una pregunta que aún no puedo responder, simplemente porque no la entiendo. Cuando el tiempo me persigue, me estreso y me pregunto ¿por qué? Y me devuelvo para alcanzarlo. Y con total seguridad, más de una vez él podría ganar y yo tendré que vivir con las consecuencias. Otras veces será él el que vive por mí, el que me sigue y me sentiré tranquilo. Pero la verdad es que nunca conseguiré controlar lo incontrolable. El tiempo es algo que nunca podré controlar. Es una fuerza que nunca se detendrá ante nadie. Y es por eso, cuando al fin aceptas que el tiempo siempre te ganará, es cuando tú le ganarás a él. Vida. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esa palabra? Para mí podría ser un simple pero al mismo tiempo complejo sistema biológico. Pero sin ir más allá, otro podría definirlo como el hecho de la existencia. Podría seguir así sin parar, pero al final de cuentas nunca encontraré un significado, una definición o una interpretación correcta. Ya que todas y cada una de las personas tienen sus propias ideas de lo que es vivir. Ahora, si entiendes que la vida es vivir a tu manera, la pregunta es, ¿tú estás viviendo la tuya?
La vida podría ser disfrutar, divertirse, explorar y aventurarse, siendo nosotros dueños de nuestras vidas y de nuestro camino. Pero, ¿cuándo nos vamos a atrever a cambiar, a actuar y a hacer algo por nosotros mismos? Hoy es el día y no lo podemos dejar para después. Hoy es el día en el que tienes que aprovechar el ahora y no preocuparte del mañana. Nuestro tiempo no es infinito y debemos aprender a usarlo. Escucha tu propia voz. La vida fue hecha para vivirla y no para soñarla. Es hora de despertar y no dormir nunca más. Disfruta la vida. Disfruta tu vida.